Feliz tarde, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en las escuelas históricas y en las categorías relacionadas con la periodización. En esta categoría tenemos el periodo, es el espacio de tiempo mínimo en el cual se ha originado un acontecimiento histórico. Época es el espacio de tiempo de considerada duración, la cual se utiliza de registrar cronológicamente los hechos históricos ocurridos. La edad es una categoría de tiempo utilizada para ubicar un proceso histórico. Era extenso periodo histórico, marcado por características que lo distinguen de otros anteriores o posteriores periodos. Tenemos estas categorías porque son muy comunes cuando nos referimos a la historia. El periodo, ¿en qué periodo pasó? Dice uno. O en qué época, o la edad, o en qué era. Entonces, esto es importante en la edad en lo que es la periodización. Mantengamos siempre presente esto porque vamos a hacer una tarea, una pequeña investigación donde encontremos una historia o un recorte o que ustedes van a imprimir donde haya algo que se refiera a periodo. O esta historia se refiere a la época de tal, a la época pasada, a la edad, el año, o la era, como han escuchado, la era de piedra, la era de hielo. Para esto nos sirve. Sigamos con la siguiente imagen, que es el euro, el eurocentrismo. Es una corriente europea, el eurocentrismo. Un poco enredada la palabra. El eurocentrismo es una corriente europea de pensamiento que concibió la historia de Europa como un centro de la historia universal e intentó mundializar la concepción del desarrollo social europeo, aplicándolo a los demás continentes. ¿Qué significa la expresión viejo y nuevo mundo? Miren, el eurocentrismo es la corriente europea que atrapa toda la historia y el comienzo, porque en Europa es donde comienza todo el principio de la historia, donde se empieza a contar todo. Tenemos Grecia, que es en Europa, España, Francia, Italia, algunos lados de Asia, pero los registros más nuevos, o sea, después de los sumerios, de los persas, están los romanos. Todos estos registros vienen a surgir un gran poder en Europa. Entonces, por eso lo conocemos como el Viejo Mundo. Y el continente americano lo conocemos como el Nuevo Mundo. Sigamos, el etnocentrismo en la actualidad o punto de vista, dice, por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de cultura propia. El etnocentrismo suele implicar la creencia del grupo étnico propio, el más importante que algunos o todos los aspectos de la cultura propios son suspiros en las culturas, son superiores en las culturas. Miremos efectos de la expansión del siglo XV y el siglo XVI. Europa ha hecho sentir al resto del mundo que ellos son superiores. Esto se hablaba en ese tiempo. De Europa partió todo el desarrollo cultural hacia los otros pueblos. Europa, en aras de la superioridad, ha sometido al resto del mundo a través de sus procesos de expansiones, ha esclavizado y ha explotado a los pueblos que ellos consideran inferiores a ellos. El eurocentrismo condujo a una de las tendencias sociales más radicales de Europa, el etnocentrismo. Esta tendencia se basó en la discriminación racial y fundamentalismo, lo cual provocó desastres y repercusiones negativas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el caso de Hitler, quien llevó al exterminio de la población judía, promovió guerras mundiales desde Europa hacia otros pueblos, con la finalidad de apropiarse de las riquezas y explotarlas a su beneficio. La historia universal es el conjunto de hechos procesados
que han desarrollado en el entorno del ser humano, desde la aparición del Homo sapiens hasta la actualidad. Para la interpretación histórica universal, los historiadores se han servido de dos enfoques, el enfoque positivista y el enfoque materialismo histórico. Miren, vamos a retroalimentar. Europa, como les dije anteriores, que de Europa es donde surge todo la actualidad. Países como España fueron colonizadores, y los italianos, los franceses, ingleses, ellos fueron a invadir otros países, colonizándolos, robando sus riquezas, matando a las personas que ahí vivían. Y así sucesivamente ha sido la historia. Nos han matado a nuestros ancestros, les robaron sus riquezas y dejaron prácticamente pobre todo lo que es la región de América. Esto es para que ustedes lo conozcan como una historia universal. A esto se le llama historia universal, cultura general, cosa que ustedes lo deben conocer como básico para poder enseñarle a sus hijos, quizás después a sus nietos, la evolución del mundo, cómo evoluciona todo. Entonces, la historia universal es el conjunto de hechos procesados, dice, que se han desarrollado en el entorno del ser humano, desde la aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre o la mujer, pero así se le llama Homo sapiens. Significa hombre sabio. Vamos a seguir con el positivismo. Dice que es la teoría sociológica de Augusto Comte, que defiende como única fuente conocimiento la experiencia sacada de los fenómenos. El sistema filosófico que admite únicamente el método experimental, las verdaderas plenamente demostradas, y rechaza que toda nación a priori, todo concepto universal absoluto. Miremos la periodización de la historia según la escuela positivista. El positivismo dice que hay tres principales: la prehistoria, la protohistoria y la historia. En la prehistoria encontramos la edad de piedra. En el protohistoria encontramos la edad de los materiales. En la historia encontramos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad de piedra encontramos lo paleolítico, mesolítico y neolítico. En la edad de los metales, la edad de cobre, la edad del estaño, edad de bronce y la edad de hierro. Y aquí encontramos en la contemporánea la era de la atómica y la era espacial. Conozcamos un poco de prehistoria. Abarca desde la cuarteriana o periodo geológico en que se produjo la aparición del hombre sobre la Tierra, según ha demostrado los hallazgos efectuados, entre los cuales se pueden citar los cráneos de Neandertal, Cromañón, y abarca la aparición de los primeros grandes imperios de Asia en la prehistoria. Esto es miles de años. La protohistoria es el periodo de la historia posterior a la prehistoria, del que no se poseen documentos, pero sí testimonios de tradiciones originalmente orales. La historia se denomina también historia al periodo histórico, que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Entonces, miren, conocemos como historia a todo lo que viene desde la época de la escritura, todo lo que ha sido escrito, todo lo que es evidencia, hasta la actualidad. En los periodos de la prehistoria vamos a encontrar la edad de piedra. Solo la vamos a ver un poco por encima, que dice que es el hombre cubierto de pieles, albergándose en cavernas, vivió en un estado completamente salvaje. En la edad de piedra, el hombre se vestía de pieles de animales, se albergaba en cavernas, o sea, en cuevas, y él dormía ahí. Y vivió completamente como salvaje, pues cazaba animales, comía carne cruda, o no sé, su procedimiento de supervivencia era distinta a la de nosotros. Cazaban mamut, no sé. Miremos el siguiente.
El periodo inferior. El hombre era cazador, nómada que conocía el fuego y la piedra tallada. El periodo medio se inicia en el Neandertal. Utilizaba un instrumento de fábrica de dos lascas con talla llevándose. Mire, el periodo inferior nos vuelve a decir que el hombre es cuando empieza a conocer el fuego, donde ese fuego por primera vez y usa piedras, palos para hacer fuego. Esos son periodos que a nivel de los años el hombre ha podido ir superando su inteligencia, su conocimiento, sus nuevos inventos, sus nuevos descubrimientos. El periodo superior se inicia hace unos 3500 años con la aparición del hombre Cromañón. Aparece el arte rupestre y se perfecciona los instrumentos. Y la casa de un desarrollo demográfico social. Conocemos también, miremos la edad de los metales. El hombre descubrió el cobre, el estaño, ahí es donde empieza a conocer todos los metales que para qué le pueden servir. En la actualidad también está el oro, el cobre, el aluminio. Y así sucesivamente, esto viene apareciendo en la edad de piedra, casi unos 900 años antes de Cristo, oigan bien. Y miremos el periodo de la historia, la edad antigua, media y la edad moderna. Miremos lo que abarca la edad antigua. Abarca desde la aparición de la escritura o fin de la prehistoria hasta la caída del Imperio Romano en Occidente. Miren, la edad antigua dice que es hasta la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano fue un gobierno poderoso que conquistó varios países de Europa, casi toda la región. Es como digamos que era un país, un imperio poderoso como los Estados Unidos en la actualidad, que tiene mucho poder económico y mucho poder político. Pero el Imperio Romano cayó y así los países volvieron a tener su soberanía e independencia. La edad media nace desde el año 476 después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando los turcos otomanos se toman Constantinopla en 1453. Miren, después de que Jesús murió, pasaron 476 años y llegó la caída del Imperio Romano, ahora de Oriente. Y esta caída fue porque los turcos otomanos se toman Constantinopla, o sea, los turcos invaden Roma y hacen que este imperio caiga. Y los turcos empiezan a tener el poder y se toman Constantinopla en el 1453. O sea, habían pasado 1453 años. Pero otros historiadores que sostienen que la edad culmina con el descubrimiento de América en 1492. Espero que nunca se les olvide. El descubrimiento de América fue en el año 1492. La edad moderna. ¿Cuándo es la edad moderna? Comienza en el 1453 y a 1492 desde aquí hasta la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Había un gobierno, había una monarquía y ya el pueblo ya no quería que el rey tuviera todo el poder y que el rey dispusiera de todo. Así que se armó una revolución, se armó un relajo y decidieron en Francia que iban a haber tres poderes. Y de ahí donde nacen el parlamento y que no, el poder no lo tiene solo el rey, sino que también hay quien lo frene. Esto es con la Revolución Francesa. Hasta nuestros días se ha sucedido la era atómica, la era espacial, que la era atómica es el momento cuando se conoce por primera vez lo que es la bomba atómica.
y la era espacial es cuando el hombre llega por primera vez a lo que es la luna. Conocimiento de la periodización positivista en la historia. Miremos esto. A través de esta visión se ha enseñado como historia universal, sin incluir las sociedades antiguas del continente América. La difusión en Américas contribuyó a generar la mentalidad colonista. Se critica esta corriente el dejar la historia en la simple suma empírica del acontecimiento y la descripción de la división de la historia se le conoce con el nombre de cuadripartitismo. En esta periodización solo se describen los hechos ocurridos en Europa, por lo tanto es inaplicable para el resto del mundo. Miremos el materialismo histórico. La doctrina admite que como única sustancia la materia, negando la espiritualidad y la inmortalidad del alma humana. Periodización de la historia según las escuelas materialistas. Miremos la comunidad primitiva, comunidad esclavista, sociedad, aquí la sociedad feudal, sociedad capitalista, sociedad socialista, sociedad comunista. Estas periodización son muy importantes para conocerlas en la actualidad. Tengamos presente esta. Miren, en la comunidad positivista está la aparición del hombre, la vida colectiva, la ausencia de las clases sociales. En este momento, en la comunidad primitiva, no existen las clases sociales. Todos somos iguales. El hombre caza por naturaleza. Todos los hombres son iguales. Ninguno, aunque tenga una cueva más grande uno que el otro, aunque el otro cace mamut y el otro cace tigres, no significa que uno es más que el otro. Todos son iguales. Ausencia de la ausencia de la propiedad privada. No existe la propiedad privada en este entonces. El hombre podía emigrar a cualquier lugar, podía entrar a cualquier lugar. Nadie decía, esto es mío, no existe la propiedad privada. Quizás defendían su cueva, pero no sus alrededores. En la comunidad esclavista, la propiedad privada, ya viene la propiedad privada, salen las clases sociales, la esclavitud, el Estado, ejército y desigualdad social. Mire, en la comunidad esclavista, donde empieza a salir quién es dueño de cada cosa, donde ya hay esclavos, donde se crea un ejército, donde se crea un Estado y donde empieza la desigualdad social, donde ya hay ricos y pobres. Sociedad feudal, la tierra cultivada por los siervos, hay clases sociales, el Estado, el ejército, otras instituciones se agregan, la propiedad privada prevalece, la iglesia con gran poderío. Ya viene la iglesia a tomar fuerza y poder. Sociedad capitalista. Es cuando aparece el Estado, la propiedad privada, relaciones de producción capitalista, clases sociales antagónicas y desigualdad social. En la sociedad socialista es un tipo de idea donde se cree, miren, que la socialización de los bienes, la existencia de la propiedad privada, Estado propietario de los bienes, clases sociales y el ejército también. En la sociedad comunista, estos eran sociedades como un poco más complejas. Tenían ideales distintos. Estos son tipos de sociedades donde todos decimos, mi idea de vida, nuestra idea de vida va a ser esta y esta. Y otros decían, nosotros somos de esta sociedad y nuestra idea de vida es esta. Miren la sociedad comunista, suprimir la propiedad privada. Para ellos decían que no tenía que existir la propiedad privada. La abolición del trabajo, por ende el dinero, emancipación del proletariado, abolición de las clases sociales y del Estado. Esta no perduró, esta no duró y esta no sirvió.
Actualmente todos usamos la sociedad capitalista, solo Corea del Norte, Cuba, Venezuela se han quedado con esta idea del socialismo y comunismo, pero esto no duró nada. Vamos a seguir con lo que era el modo de producción. Según una teoría marxista, el conjunto de fuerzas productivas y las relaciones que las personas de una determinada sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo. Miren, aquí es donde viene Karl Marx y empieza a dar consejos de cómo debe ser una sociedad. Y ahí es donde nace el socialismo. Miremos el periodo colonial. Este periodo es muy famoso. Durante este periodo la historia se construyó a través de tres versiones. La versión de los cronistas españoles. Estos describieron a su manera los sucesos ocurridos cronistas famosos de la historia hondureña, que corresponden al periodo de la colonia. Bernal Díaz del Castillo de Antonio de Herrera. Los misioneros también escribieron los acontecimientos desde la perspectiva religiosa e incluso hicieron las traducciones de algunas de las obras indígenas desde su punto de vista religioso. Los cronistas religiosos famosos que contribuyeron a la historia hondureña son Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Vitoria, Fray Juan Torquemada, Fray Cristóbal Pedraza. Vamos a terminar con esta. La versión de los indígenas. Los indígenas escribieron su propia historia en su lengua y en la castellana cuando aprendieron, es el caso del quiche, que escribieron varias obras de lengua náhuatl y el español, en este caso el castellano, es el mismo. Estas obras son el Popol Vuh, los libros de Chilian Balán, los anales de Craquisquiles y Ravid Achi. Después viene el periodo independiente, después del proceso de independencia entre los intelectuales progresistas hubo un interés por estudios históricos de tal José Cecilio del Valle, quien estimuló a los historiadores a escribir e interpretar sucesos históricos. Para José Cecilio del Valle era una necesidad el estudio de la historia, ya que consideraba que era importante conocer la evolución social de un pueblo en todas sus épocas históricas. Él aconsejó a la juventud esta frase: que los que hayan nacido con talentos para historia meditasen profundamente en los deberes y los derechos del ciudadano, en los derechos y deberes de las naciones. A partir de este legado se debe escribir la historia, despojándola de la parcialidad para que tenga un carácter científico. Argumentos del porqué de la necesidad de escribir historia. Miren, es necesario escribir la historia para librarse de concepciones obscurantistas impuestas por los jerarcas de la Iglesia. La construcción de la memoria histórica de nuestros pueblos, conocer la realidad histórica en los diferentes periodos de la época, mantener un legado histórico cultural de nuestros pueblos, conocer e indagar los personajes históricos que contribuyeron al desarrollo de nuestra sociedad. En el siglo XX surge en Europa el eurocentrismo y esta corriente intelectual de la historia europea se extendió en toda Europa y el resto del mundo. En el siglo XX empieza a elaborar los primeros estudios históricos de Honduras, bajo el enfoque eurocentrista y tomado como modelos de la escuela positivistas y materialistas. Características de los escritos de la historia hondureña. Mire, hasta aquí vamos a llegar hoy y hemos conocido un poco. Esto no es tan importante como para estudiarlo, solo para conocerlo.
la importancia de la historia, cómo viene a través de Europa, cómo viene a darnos a nosotros, cómo viene a perjudicarnos. ¿Por qué no debemos olvidar historias? Porque todo el día a día es historia. Lo que estamos viviendo en Honduras con la pandemia es historia. Lo que se ha robado en, en corrupción es historia. Lo que se ha perdido es historia. El huracán Mitch es historia. El huracán Fifi ya es historia. Todo pasa a ser parte de la historia. Y en alguna parte histórica nosotros estamos presentes y en otra ya no. Por eso es importante la historia. Les voy a dejar una tarea más adelante y después seguimos con la siguiente clase.